Seguimos con las entrevistas del Parlamento Global Hispano y hoy tenemos a alguien a quien seguro que ya conocéis, que es Carmen de la Cájiga. Muy buenas, Carmen, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Miguel. Gracias por hacer este esfuerzo. Ya sabes que en su momento no pude y ahora pues ya con las elecciones aquí el domingo que viene, pues ya me tengo que poner las pilas. Gracias. Yo creo que no es ningún esfuerzo, sino que es un placer, que además tienes una propuesta que la veremos más adelante muy interesante y aunque la mayoría ya te conocen, ¿cómo te presentarías? Bueno, pues una mujer que ya está en esa fase de la vida que solamente se anota a proyectos ilusionantes, a proyectos con una realidad que puede beneficiar a muchísima gente. En este caso, unos 600 millones de hispanos, más todos los hispanófilos, más todo el mundo lusófono. O sea, somos casi pues, más de 1 millón de personas amantes de la historia. Pues somos 600 millones de hispanos y no solamente los 600 millones, sino también los 300 millones de lusófonos, Brasil, Portugal, son hermanos nuestros, tenemos las mismas tradiciones, los mismos valores, hay pues casi 100 millones más de hispanófilos. Ellos se merecen que desde el presente el Parlamento Global Hispano, este proyecto ilusionante pero real, se merecen que podamos gestionar dos, porque ya sabemos que el Parlamento lo constituimos cada uno de los ciudadanos, estamos de manera individual a esta gran plataforma, por lo tanto, una edad que sea común y próspera de forma óptima para todos nosotros como comunidad. Como comunidad hispana, sí, estoy muy de acuerdo contigo. La verdad que yo en cuanto conocí el proyecto del Parlamento Global Hispano me sumé porque era como algo que todos esperábamos, algo como que estaba ahí y hacía falta que alguien lo creara. De hecho, eres una de las personas más activas dentro del Parlamento y eso que aún no han sido las elecciones y que te has puesto en contacto ya con consulados, que has llevado a cabo toda suerte de actividades, que has gestionado la figura de los corresponsales, lo cual demuestra que eres una persona muy proactiva y muy interesada en el Parlamento. ¿Qué sería para ti ese Parlamento Global Hispano? Bueno, el Parlamento no sería, para mí ya lo es, aunque realmente no estamos constituidos aún, que es un Parlamento provisional el que se va a votar en estas elecciones del 19 de marzo del 2023, ya lo es. O sea, las personas que estamos dentro, casi más de 600 personas, ya constituimos que esa ilusión está ya real. Lo que pasa que evidentemente, como dice siempre nuestro presidente Manuel Galán, estamos creciendo, somos unos bebés que estamos empezando a dar unos primeros pasos. El primer paso va a ser estas elecciones, pero aún así es que hay gente tan maravillosa dentro del Parlamento y cada vez se acercan más cantidad de hispanos, hispanistas, lusófonos, hispanófilos, que es que da gusto ver cómo el Parlamento va creciendo. Bueno, yo entré a mitad de abril, no he hecho yo ni el año y ya es otro mundo ya dentro de la idea que tenía cuando empecé a mitad de abril del año pasado, que éramos muy poquita gente y cómo el impulso de entre todos, cómo nos animamos, cómo luchamos porque las cosas se vayan cumpliendo. Y yo creo que tenemos una buena trayectoria. Estamos haciendo ya cosas importantes con consulados, con asociaciones migrantes, tanto en la península como en los países hispanoamericanos. El contacto con Filipinas desde Valencia está siendo muy importante. Ya hay 2 asociaciones con más de 2.000 personas, 2.000 filipinos que ya estamos integrándolos dentro del Parlamento. Y bueno, y como no, nuestra Guinea Ecuatorial con los representantes que tenemos aquí, María Ángeles y Carlos, que son dos líderes dentro del Parlamento de toda la parte social y activista de los guineanos dentro del Parlamento. Yo lo estoy viviendo ya no solo con ilusión, porque puedes ilusionarte, pero luego pegarte con la realidad y decir, oye, esto no arranca. Pero la verdad es que esa ilusión, como estoy comentando, se concretiza y cada día se concretiza de una manera mucho más evidente. Ya las asociaciones incorporan
mensajes importantes dentro de sus afiliados. Honduras, por ejemplo, es de los consulados que más activo está con nosotros porque son 3 personas muy jóvenes, Sandra Funes, Jorge Gálvez y Joiner Fernández, 2 vicecónsulos y la directora de Migrantes, y están dando, bueno, a mí me llenan muchísimo porque son gente que no supera los 42, 41 años y vienen con un dinamismo y con muchas ganas, y eso es el patrón que están demostrando los diferentes consulados a los que nos acercamos. Las ganas que tienen de involucrarse dentro del Parlamento para que su voz, la voz de sus conciudadanos que viven en estos momentos en la península, se oiga, se escuche, sean atendidos en esa igualdad y equidad que necesitamos entre los hispanos, que vuelva a resurgir, pero de una manera actual, desde nuestro presente, sin mirar atrás, porque cada uno tiene una percepción de la historia de manera diferente. A mí no me la enseñaron, yo he cumplido 65 años, todos lo sabéis, y yo cuando estudiaba sabía más de Egipto y de la zona de Mesopotamia y toda esta zona que podía saber del mundo hispano, que era el que realmente me tenían que haber enseñado. Y ellos, por el contrario, pues ya sabemos lo que la leyenda negra ha hecho en la educación en estos países. Entonces, bueno, pues es mejor desde la perspectiva actual y desde la situación real en que nos encontramos estas generaciones, con esa diferencia también generacional de 40, 60, de 20 a 60 que tengo yo y muchos dentro del Parlamento, cómo nos entendemos, cómo hablamos y decimos, jolín, pero es que queremos lo mismo, o sea, estamos ilusionados en generar esas sinergias y esto es gracias al Parlamento Global Hispano, evidentemente. Yo he de decir que he colaborado, he hablado con mucha gente del Parlamento Global Hispano, como apunta Carmen, de distintas edades, pero de las personas más proactivas, las personas con más ilusión y con más empuje, sin lugar a dudas, es Carmen, con lo cual yo creo que eso es algo que hay que destacar. Otra pregunta que me gustaría hacer, ya que hemos ahondado un poco, aunque si quieres podemos hablar más sobre la labor que está haciendo el Parlamento Global Hispano de acompañamiento a los consulados, es la Sí. figura del corresponsal, que yo creo que simboliza bastante lo que es el Parlamento Global Hispano, porque hay corresponsales de distintos países y es como que estábamos separados de manera artificial, y en cuanto hemos tenido internet y nos hemos dado cuenta de que hablamos igual el mismo idioma, tenemos las mismas necesidades, hemos dicho, oiga, si estábamos en compañía y no nos habíamos dado cuenta. Efectivamente. Mira, los corresponsales somos el grupo dentro del Parlamento que seríamos los divulgadores. El término a veces en Hispanoamérica es vocero, ¿vale? Somos la gente que tenemos que conocer perfectamente cómo es el Parlamento, sus funciones, su forma de enfocar las cosas para poder divulgar. Al final nos convertimos en los voceros, ¿vale?, del Parlamento. Somos los grandes altavoces en todos los diferentes países en los que estamos, que no solamente estamos en los países hispanoamericanos, Filipinas y Guinea, sino que además estamos desde Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá. Es que prácticamente, no sé si no estaremos en alguno. O sea, habría que preguntarse, ¿falta algún país? Porque es que somos 180 corresponsales. Y el corresponsal lo que hace sobre todo es pues manejar el tema de las redes, meterse en los grupos hispanistas, en los grupos que generan todo este amor hacia la hispanidad, hacia que el mundo hispano vuelva a estar unido en los diferentes ámbitos dentro de cómo cada grupo entiende la hispanidad, porque el Parlamento recoge y tiene que recoger diferentes sensibilidades, diferentes ciudadanos hispanos que somos, ya que no solamente, como he comentado al principio, somos solo 600 millones de personas, somos muchísimos más y ellos tienen esa labor, la de gestionar, la de... Yo, fíjate, hay una cosa que he hecho hasta prácticamente diciembre todas las semanas y es trabajar mucho el tema motivacional, el tema de cómo nos tenemos que interaccionar, ya no entre nosotros, que nosotros dentro del Parlamento Global Hispano hay unas normas de respeto, de colaboración, que ya la tenemos todos muy claras, pero cuando entramos éramos un poco el reflejo de fuera
Y era pues un poquito decir, oye, no, porque yo lo entiendo así, el otro tal. Al final, bueno, pues decidimos entre todos, hablemos de las cosas actuales, qué propuestas generamos y a partir de ahí seguro que tenemos más puntos en común. Y esto yo en las charlas motivacionales, vídeos incluso de psicólogos peruanos, colombianos, coach a todos los niveles, porque el Parlamento tiene otra cosa y es que aquí dentro las licenciaturas tienen el mismo valor, tanto las que son hispanas en cuanto a la península como las que son hispanas en el continente americano. Nosotros no hacemos distinción, ¿vale? Que esto luego lo releo la propuesta que yo. Entonces, que hay, desaparece. Nos centramos en lo común, en lo que tenemos. Evidentemente, cada uno podrá pensar en determinados puntos cosas diferentes, pero a los corresponsales se les prepara y trabajamos para saber encontrar en ese diálogo del tú a tú, tanto con tus familiares, tus amigos, tu gente más cercana, que al fin y al cabo siempre te rodeas de los que piensan igual que tú, pero sí con otro tipo de perfil donde a lo mejor entienden la hispanidad de otra manera. Entonces, bueno, como siempre digo, no veamos las diferencias, porque incluso yo, en mi caso, que somos 4 hermanos, tenemos muchas cosas en común, pero también tenemos cosas que nos hacen diferentes. Pero sencillamente eso, cada uno respetamos su vida y solamente cuando nos juntamos estamos pues dando valor y visibilizando lo que nos une, ¿vale? Nuestras tradiciones, nuestros valores, lo que nos han enseñado nuestros padres. Y esto es un reflejo del partido. Entonces, también es importante para los responsales, hemos empezado con el contacto de divulgación para atraer nuevos miembros en los diferentes posicionamientos del Parlamento, que son votantes, candidatos, voluntarios y simpatizantes, y luego corresponsales. Nosotros también tenemos que aumentar el número de corresponsales porque los territorios hispanoamericanos, sobre todo, son enormes. O sea, España en México es un trocito de México. Ya tenemos tal cantidad de corresponsales dentro del Parlamento, que esperamos que sean muchos más para poder atender de manera personal, como a mí me gusta que atendamos los corresponsales a los miembros del Parlamento. Pues tuve que crear la figura de delegados, que son corresponsales, pero con los cuales tengo reuniones, bueno, prácticamente no, todas las semanas, todos los domingos, en horarios intempestivos, porque tenemos diferencia horaria bastante amplia. Bueno, las reuniones que tenemos los delegados, que como os he comentado son los corresponsales, son primero corresponsales antes que nada, y luego ya delegados, pues suelen ser a primera hora de la madrugada de los países hispanoamericanos. Para mí son no, al contrario, para mí son las madrugadas y para ellos las tardes, noche, porque nos reunimos a partir de las 12, 24 horas peninsular o incluso más tarde y estamos hasta las 2 o 3 de la mañana AM peninsular. En estas reuniones que trabajamos, pues sobre todo lo que ha habido a lo largo de la semana con los corresponsales dentro del chats que es de Colombia, PGH desde México, PGH de estos países hispanos. Y entonces ese fin de semana, el domingo, nos reunimos, comentamos, pues hemos hecho esto, los corresponsales necesitan esta información, esta documentación, queremos hacer este tipo de actividad pues con diferentes asociaciones. Hoy, por ejemplo, hace un ratito me acaba de hablar con una Cecilia Velázquez, y ya me ha comentado, Carmen, ya he hablado con el ministro de México, nos ha dicho que adelante, que todo el proyecto de Ciudades Espejo, que es un proyecto muy ilusionante que tenemos entre manos ella y yo, donde hacemos es como colocar un espejo para que entre los hispanos veamos cómo, en este caso es Valencia de la península y Puebla de México, cómo hay unas similitudes, en este caso arquitectónicas, con respecto a una técnica muy específica que además los pobladores de Puebla, que fuimos los valencianos, llevamos allí. Y cómo ha desarrollado esta técnica y la diferencia del desarrollo en la península. Entonces es un proyecto muy ilusionante y sobre todo porque no va a ser siempre
desde la península a un país hispanoamericano. Puede ser un país hispanoamericano entre otro, o un país hispanoamericano con Filipinas y Filipinas con Guinea o Filipinas. Es decir, que lo que pretendemos es ver cómo cuando estábamos unidos éramos capaces de generar toda una serie de flujos en arte, en comercio, en educación. Y esto lo estamos rescatando, ¿vale? A través de las ciudades espejo que dirige Cecilia Velázquez y la cual ayudo yo como directora dentro de toda el área de trabajos, de iniciativas y de corresponsales. Pues eso, hoy me ha dado la noticia de que el ministro nos ha dicho que adelante, que contamos el ministro de Cultura de México y bueno, ya tenemos al grupo de arquitectos. Entonces, estas cosas son las que hacemos los domingos. Y luego, una señalada, pues oye, viene ahora el 23 de abril. El 23 de abril, por ejemplo, tenemos con el Consulado de España en Puerto Rico un acto muy, muy bonito que estamos gestionando para celebrar el Día Internacional del Libro y, por supuesto, el nacimiento de Cervantes. Entonces, bueno, vamos a rescatar a través del corresponsal y delegado que tenemos en Puerto Rico, Josué, pues vamos a rescatar una tradición que antes hacía la Embajada Española y que se ha perdido y la vamos a recuperar. Y es una misa en una zona de San Juan, donde pues enfrente tenemos un busto de Cervantes y haremos un homenaje floral. Y luego en otra zona dentro de San Juan, contemple porque es un mes de lluvias en Puerto Rico, pues en una serie de actividades donde además nos respaldan y colaboran con nosotros la Editorial Santillana. Esto es un acto que ha conseguido el cónsul de España, Josep Bosch, y bueno, y lo comparte con el Parlamento. En un concierto en una iglesia que elegimos además con toda la intención, que era la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Filipinas. ¿Por qué elegimos esta iglesia? Porque no había representación filipina en Madrid esos días. Entonces elegimos la iglesia cuya Virgen, la Virgen del Rosario, es la patrona de todo el área naval de Filipinas. La historia es muy bonita, os la contaré en otro momento. Entonces elegimos ese lugar, el párroco Un Encanto. Elegimos el himno de la Hispanidad de Francisco Maganto, que se estrenó hace 48 años y el Parlamento ha recuperado como símbolo a nivel de como cántico dentro de lo que puede ser pues el himno de la Hispanidad para nosotros, ¿vale? Y luego, por otro lado, gestionamos con una líder hondureña de 16 años que ganó el premio de Idol Kids el año pasado. Actuaba como solista e interpretó la canción de América de No Bravo, como no, el valenciano falleció hace ya muchos años, como guiño a todos los hispanos americanos. Al final, esta idea que Nicolás Corona y Rodrigo Mora gestionaron desde Perú y Chile se hizo posible en Madrid el domingo pasado. Entonces, este tipo de cosas son las que gestionamos dentro de corresponsales. Fue un éxito, se llenó la iglesia, vinieron más de 100 y pico personas, hubieron medios, periodistas a nivel de ámbito personal. Bueno, pues eso, fue una divulgación que unos delegados de un país hispanoamericano gestionaron para los corresponsales y delegados de España. Y esto es lo maravilloso del Parlamento. Esta idea que da igual que no sea en tu país, que sea en el otro, es el Parlamento, somos los 600 millones de hispanos, todo Brasil, todo Portugal, los que nos beneficiamos, porque se nos oyó, se nos vio y sobre todo hemos recuperado un himno, estamos anunciando unas elecciones por primera vez, las primeras elecciones del Parlamento para constituirlo de una manera provisional, ya con parlamentarios a través del voto de democracia directa, que es el que aplica el Parlamento Global Hispano. Y bueno, pues esto es toda nuestra labor. Puerto Rico, España, Chile, México. Bueno, de verdad que es maravilloso ver cómo gente ciudadana, pues como tú y como yo, Miguel, yo soy licenciada en pedagogía, en psicología,
mediadora toda mi vida dentro de la educación, dirigiendo colegios, equipos directivos, formando a directores, gabinetes de los colegios. Y a mis 65 años, bueno, este regalito de Dios que bueno, veo que tiene tanto futuro ya en el presente que dije, no, yo me tengo que meter. Por eso dices, eres la más activa, pero porque estoy jubilada. O sea, aunque no me corresponde, porque aquí la ley de España ha cambiado mucho, yo he decidido jubilarme este año y dedicarme al Parlamento y que coge ese ímpetu para vosotros de buena edad y más jóvenes que sois los que continuaréis en el Parlamento. Sí, porque el Parlamento Global Hispano es un proyecto a futuro, porque lo estamos organizando desde la sociedad civil con mucha humildad, como suele decir Manuel Galán, pero paso a paso y con rumbo firme. Hablando de educación, justamente de educación es tu propuesta educativa, que si te parece bien, podemos empezar a comentarla. Bien, fenomenal. Pues mira, yo cuando Manuel, tuve una entrevista con Manuel, como todos los que entramos en esa primera etapa, los miembros del Parlamento que querían ser candidatos tenían que generar una propuesta que fuera global y que nos veamos todos todo hispano. Bueno, a mí me encantó porque dijo, madre de Dios, qué impresionante. Bueno, pues empecé a elaborarla y bueno, y aquí estamos poniendo, has puesto pues un PowerPoint que me acaba de hacer Cecilia Velázquez, que es la creativa del Parlamento. Para mí es una mujer totalmente empoderada, creativa, siempre está dispuesta a ayudarte. Bueno, es un encanto de persona, que es lo más importante. Bueno, y yo tenía ya hecha la propuesta con otro compañero, con Josbel Peñate, cubano, que me ayudó a gestionarlo en un PowerPoint, pero con un contenido como, o sea, más formal, donde hay mayor cantidad de párrafos, un contenido más denso porque se tenía que justificar. Pero como tenía hoy la entrevista contigo, le he dicho a Cecilia, vamos a hacer algo que sea como más visual para que no sea tan denso en el programa del Parlamento y que la gente lo pueda visualizar. Mi propuesta es, mira, gracias a que estoy conociendo todo lo que sufren, sobre todo los hispanos que vienen a la península. Porque a nosotros no nos ocurre cuando vamos a los países hispanoamericanos o a Filipinas ni a Guinea, pero cuando vienen ellos a nuestro país sí que les ocurre. Y es que ellos tienen su titulación, su licenciatura, su grado en los países, pero cuando llegan como migrantes aquí, bien por tema político, bien por asilo, bien por refugiados, bien porque, bueno, entran de manera como turistas y ya se quedan. En las circunstancias que sabemos todos que se quedan, que no es lo ideal, pero aquí es donde todos los países, España y países europeos, tendrán que hacer el gran esfuerzo, por lo menos la península, con los hispanos, de gestión de otra manera. Bueno, entonces, ¿qué descubrí yo? Pues que personas con estas titulaciones en sus países que están ejerciendo allí y están tratando, en el caso de educación, están tratando con personas como yo aquí. ¿Cómo era posible que aquí no se les permita ejercer? Pues como psicólogo, pedagogo, arquitecto, abogado. ¿Cómo es posible que el vicecónsul de Honduras, que tiene la carrera de abogacía en su país, haya venido a España y le hayan dicho que de los 60 créditos que tiene nuestra universidad, nuestro grado en abogacía, a él los 5 años que ha hecho en su país le convalidan solo 6 créditos de los 60? Esto es inadmisible. Me comentaba palabras como, Carmen, me he sentido infravalorado, me he sentido vulnerable. ¿Cómo después de 5 años ejercía allí de abogado y me dicen que tengo que hacer el grado vuestro otra vez entero? Bueno, pues precisamente por esto, y no es el único caso, tengo amigas que son radiólogas, que es una especialidad dentro de medicina impresionante, y vienen aquí, están trabajando como camareras o limpiando los culos, ya lo digo así de claro, de personas mayores dependientes de nuestros padres, de nuestros abuelos.
es que me parece, si tú eliges esa profesión, ¿vale? De enfermería, de geriatría, estupendo. Para mí cualquier profesión, y no lo académico, cualquier profesión es digna porque la eliges tú. Pero no podemos hacer... o sea, ¿por qué Europa elige que este es el corte, que este no es el corte? Bueno, pues mi propuesta. Yo propongo, puesto que nosotros no somos ningún partido político, nosotros no tenemos influencia política de momento, somos muy jóvenes, muy bebés, como Manuel Galán dice, y aún estamos empezando. Pues mi propuesta es una educación dual, porque eso sí que lo podemos hacer y además lo podemos hacer sin necesidad de que los gobiernos, el gobierno en este caso de España, ¿por qué? Porque la propuesta que quiero generar dentro del Parlamento, si se me vota y se me elige como parlamentaria, por eso mismo, puesto que todas las profesiones son dignas, el Parlamento debe de apoyar cualquier propuesta que se genera a nivel virtual, porque igual que el Parlamento es virtual, nosotros no vamos a hacer gastos de habitáculo ni de edificios. No es nuestra función ni nuestra labor. La educación, afortunadamente, gracias a las tecnologías, gracias a que el Parlamento es virtual, podemos perfectamente gestionar a través de la tecnología virtual y online una educación dual, donde los hispanos que estén en otros países que no sea la península, donde tenemos ese listón de educación que garantiza la excelencia europea, puesto evidentemente, por lo que es el grueso de la Unión Europea, por los parlamentarios europeos, pues nosotros pretendemos que esa educación la podamos trasladar vía online a los países, en sus países, a todos los que quieran, al mismo tiempo que estudian desde el instituto, los últimos años, que son claves, puesto que dependen administrativamente de las universidades, ¿vale? Pues tanto estos últimos años de instituto, segundo de bachillerato, como los últimos de formación profesional superior, puedan optar a estudiar y acabar con un título igual que en la península. Es decir, acabarían con su titulación de instituto bachiller colombiano, ¿vale? Pero también el español. Una FP de Colombia superior, pero también la española. Y esto es fácil de aplicar. ¿Por qué? Porque simplemente con los créditos que faltan, al comparar el currículum del Instituto de Bachiller o de FP superior con los de España y, por lo tanto, el internacional, puesto que es europeo, faltarían muy poquitos créditos que podrían los alumnos ir haciéndolo desde la oficial obligatoria de secundaria, que llamamos aquí en la península, que pues es enseñanza obligatoria, que es a partir de los 12 años, de tal manera que cuando llegaran a los 16 terminarían su bachillerato o su formación profesional superior con la titulación española, por lo tanto europea, más la de su propio país. Y esto ya les daría acceso a hacer la matrícula también en los grados que tenemos en la península con respecto a sus licenciaturas. De tal manera que, por ejemplo, un grado CIA, aquí en la península son 60 créditos, pues el equivalente en cualquier otro país son 40, 28, 32, pues a través del online ellos estarían haciendo las asignaturas que les faltaran para tener la titulación española y, por lo tanto, internacional, que obteniendo el grado en sus propios países podrían trabajar en cualquier parte del mundo sin necesidad de gestionar lo que llamamos la homologación cuando hay una migración entre países. Esto es lo que conseguiríamos. De manera que las personas, imaginaros viendo que viven en su país,
que empieza abogacía. Pues en el primer año tiene 4 asignaturas que le suponen crédito de él. Pues necesitaría sacar a lo mejor 3, pondrían pues 12 créditos españoles. Pues perfectamente a través del método online con sus tutores hispanos, españoles, con sus exámenes, con su contenido, tanto en la universidad como en su casa, y llevando de manera paralela su titulación española y por lo tanto europea. Con eso diríamos que cuando terminaran sus licenciaturas podrían venir a España o a cualquier parte ya del mundo sin necesidad de utilizar la homologación, sino directamente con el título del Ministerio de España, puesto que están matriculados en las universidades y en los centros españoles, donde a través de la vía online ellos recibirán esas asignaturas, esos grados y esas licencias. Y no tendrán, y si quieren venir aquí a la península, a cualquier parte de Europa, a cualquier parte de Estados Unidos, a cualquier parte del mundo, porque los títulos de la Unión Europea son reconocidos en todos y no nos pedimos homologaciones en ningún grado, podrán trabajar de lo que quieran y da igual que vengan por el motivo que sea, bien a nivel político o bien por tema de extradición, por lo que fuere, que los refugiados, su titulación, puesto que han obtenido el certificado del Ministerio de licenciado o de grado en tal área dentro de la gran magnitud de especialidades que tenemos dentro de la península y por lo tanto Europa. Abogacía, licenciaturas de ciencias, de humanidades, cualquiera de las ramas. Y esto ayudará muchísimo a todo este sentimiento de desarraigo que tienen las personas que vienen a la península, ¿vale? Fijaros que esa parte, cuando nosotros los españoles migramos allí, no tenemos esa dificultad. Nuestro sentimiento de desarraigo a nivel familiar, a nivel social, es importante, como cuando mis amigos vienen a España, pero tenemos la suerte de que los españoles que vamos a migrar al continente americano, a Filipinas o a Guinea, podemos trabajar de lo que nosotros queremos, de lo que somos, de nuestras vocaciones y por lo tanto obtener los niveles económicos más altos. El problema es cuando ellos vienen aquí y esto va a facilitar mucho. Ojalá, claro, ¿esto qué implica? Va a implicar que las universidades se adhieran a nuestro proyecto. Que también decir, afortunadamente, que ya estoy en contacto con muchas de ellas y me han dicho que, por supuesto, que si saliera parlamentaria, cuenten con sus universidades para gestionar este tipo de estudios. Además, la realidad impera sobre, o sea, la realidad y todo lo que viene a nivel tecnológico impera sobre una realidad actual presente que está desfasada. O sea, para mí, la homologación obsoleta. Incluso la forma de cómo se gestiona. Vale, existe la homologación, pero tiene un cierre de abogacía hondureño. Oye, mientras está trabajando de lo suyo, va haciendo prácticas, va haciendo cursos complementarios, constantemente se está readaptando, reinventando, y continua. Entonces, no tiene sentido lo de la homologación, ya no tiene sentido. Pero bueno, como esto nosotros no podemos influir aún porque somos muy jovencitos como Parlamento, Plaza Civil, pues bueno, vamos a crear la realidad alternativa. Superaría el sufrimiento de muchas realidades y de muchas realidades de personas migrantes que vamos a muchos países, sobre todo los hispanoamericanos, filipinos que vienen a España. Prácticamente el 80% podría trabajar a otros niveles y los tenemos. Y digo los tenemos porque es un procedimiento puesto por España, como en otros países, evidentemente. No es que seamos nosotros los más. Que esto hasta ahora es lo que se llevaba y a nadie se le ha ocurrido decir, bueno, vamos a ver, en España que tenemos una población demográfica importante,
que necesitamos de nuestros hermanos hispanos para poblarla. ¿Cómo los ponemos a trabajar en temas que no tienen nada que ver con su profesión? Yo entiendo que personas que tenemos muchas en España, hispanoamericanas, con cierta edad, que no tienen a lo mejor estudios, ¿vale? Y que vienen por aportar luego el dinero a sus familias porque conocemos las situaciones económicas de Hispanoamérica, ¿vale? Pues, pues hoy en residencias, se meten a trabajar en una casa, maravilloso, fenomenal. Yo también lo haría si estuviera en esa situación, pero que vengan aquí talentos cubanos, hondureños, mexicanos, paraguayos, es que me da igual qué parte del mundo hispano. Y aquí tengo que contratar al mundo anglosajón, al mundo franco. Fijaros una cosa, en el COVID se demostró clarísimamente cómo el sistema online funciona en educación. Y más cuando tienes cierta edad. No es lo mismo un sistema online en primaria desde esos 7 añitos hasta 13, 11 o 12, que en secundaria, en la obligatoria. En la obligatoria un niño ya de 12, 13 años ya es autónomo, ya sabe planificar. Aún así, el método online, tal como está desarrollado, es un método tan sumamente intuitivo, tal de pasos, y más los jóvenes. Los jóvenes hoy en día sopas con ondas, porque se cogen cualquier instrumento móvil y te lo gestionan muchísimo que tú. Entonces, bueno, creo que es una oportunidad que el Parlamento puede ofrecer a todo el mundo hispano y a nivel global. Y como no, y claro, la gente me puede decir, bueno, y los estudiantes, bueno, ¿tú qué sabes si en Hispanoamérica están haciendo una especialidad? Mira, hay una persona dentro del Parlamento que es astrofísico, se llama Alejandro Márquez del Lugo, él es mexicano también, y esta persona es es un excelentísimo y talentosísimo astrofísico que gestiona conferencias dentro de las universidades mexicanas, que son buenísimas, en Estados Unidos y en otros países asiáticos. Y esta persona estuvo aquí en España hasta que el gobierno quitó en la zona de Andalucía, cuando gobernaban, no los que están ahora, sino los que han estado 38 años. Y los de los 38 años que hemos tenido mandando en Andalucía, aquí en la península, pues prefirieron correr el grifo ahí y luego ya estamos todos. Entonces, no me parece justo. O sea, estamos desaprovechando los talentos que somos, lo talentosos que somos todos los hispanos. Ya está bien, pongamos medios, acortemos trabas, gestionemos la parte administrativa de una manera online, rápida, eficaz y sobre todo demos conocimiento para que nosotros que vivimos en nuestros países podamos hacerlos prósperos, no contratando a gente de fuera, entre nosotros, que somos una etnia. Cuando estudias la genética te das cuenta como cuando surge el mestizaje es cuando las poblaciones crecen, se desarrollan, son más flexibles, son más ricas, porque en la genética, en la naturaleza, cuando se mezclan dos pueblos, dos razas, lo que genera es una superraza, una etnia. Y una etnia, en este caso, como decíamos el domingo en el concierto que dimos, a través de la moderadora Luisa Molinero, que estuvo estupenda, pues comentábamos eso, que el mestizaje hace que las razas mejoren, porque la genética dentro de la naturaleza es tan sabia que siempre va a favorecer que se unan los genes mejores, los más fuertes, los más valiosos. El ser humano, como ser vivo que es, necesita tener el sentido de la supervivencia y siempre viven, dentro de cualquier especie, viven los mejores, los más fuertes, los de más talento, los demás. Entonces, bueno, creo que es muy interesante y sobre todo útil para muchísimos millones de personas dentro del mundo hispano. Me parece una propuesta muy interesante. Yo creo que a todos los que escuchen esta entrevista estarán de acuerdo. Y para finalizar, ¿qué le dirías a una persona que se esté pensando apoyarte a ti, votarte a ti? ¿Qué le dirías a alguien que se plantee tu candidatura?
Bueno, yo primero, fíjate, es que a mi candidato diría, entra al Parlamento y cuando entras dentro del Parlamento te das cuenta cómo todas las candidaturas, todas las propuestas adquieren otro sentido, porque desde fuera dice, uy, esta señora, pues que la orienta, pero cuando entras dentro dices, con talento y produce tantas buenas propuestas, es que es increíble. Todas y digo, madre de Dios, qué difícil, porque solo podemos votar a personas. Además, yo como española solo puedo votar a 3 de los demás países hispanos que no sean españoles, que eso es lo bonito de este sistema generado por César Pérez Guevara, por Manuel Galán y todo el grupo de expertos de abogados constitucionalistas que tenemos del Parlamento. O sea, queremos que todos tengan representatividad, no porque hayan más gente de España, se vaya a quedar todo en España. No, o sea, si somos 60, vamos a en otros. Ay, perdona. Es que se me ha... Bueno, diría yo para mi propuesta, para que votaran mi propuesta. Bueno, pues yo les diría, si queréis que nuestros países se queden nuestros hijos, tengan la mejor y la excelencia en educación, puedan descubrir sus talentos y sobre todo que no se nos vayan fuera, que se queden en nuestros países, porque nuestros países necesitan gente talentosa, creativa, gente preparada, porque los hispanos no nos quedamos o no vamos a los sitios por ganar más dinero. El sentido de la prosperidad para el hispano es muy diferente, porque el hispano lo que quiere es estar con su familia, disfrutar de la naturaleza, disfrutar del ambiente familiar, de su compadre, de su covecino. O sea, no somos personas que deseamos tener muchos millones como puedan pensar otros mundos, sino que nos gusta estar en nuestra casa, estar en familia, estar con los amigos. Entonces, a través de la educación esto se puede conseguir. A través de la educación, donde además el Parlamento luchará para que sea del menor coste posible, porque es todo virtual y esto ayuda mucho a no encarecer el tema de las universidades y las licenciaturas, y más cuando hay un potencial de 600 millones de personas que pueden estar dentro de las universidades. Da igual que tenga 60 años, ¿eh? Yo os animo también a los de 60 a que hagáis alguna licenciatura, aunque sea solamente por el mero hecho de disfrutar de adquirir conocimientos. Entonces, votarme, sobre todo porque interesa que en nuestros pueblos se quede nuestra gente talentosa, pero hay que darle las herramientas, hay que darle los conocimientos. Tienen que saber que juntos y generando sinergias entre las diferentes universidades, entre los diferentes foros de docentes, entre ese flujo de alumnados que puede ir de un lado a otro porque quiere estudiar el tercer año de abogacía en la península, pero el cuarto lo quiere estudiar en Chile. O sea, si es que es algo maravilloso que si hacemos realidad y los universitarios, los decanos y rectores, desde aquí os lo digo, abrir la mente, hacer que las universidades hispanas, sobre todo que son de humanistas totalmente, y por humanistas entendemos también la parte de científica, formemos a los nuestros, que no se nos vayan, que si ven que sus países, que son los nuestros, prosperan, se van a quedar aunque ganen 200 o 1.000 euros menos, porque no les va a importar el amor, lo que te da una familia, lo que te da tu país, el encontrarte en tu casa, en tu ambiente, eso no se puede pagar con dinero, al contrario. ¿Y qué ganaríamos? Pues que no se rompieran tantas familias como se rompen por las situaciones económicas. De todas formas, no me quiero despedir sin decir que todas las propuestas son excepcionales, de verdad.
vais a tenerlo difícil, como yo, lo voy a tener muy difícil. Y os lo dejo en vuestras manos. Muchísimas gracias y nos veremos, ojalá que después de las elecciones volveré a hablar con Miguel y diré, Miguel, quiero agradecer a todos sus votos para hacerme pasar como parlamentaria. Muchas Seguro que gracias, sí. Miguel, por la oportunidad. Muchas gracias a ti.